y vamos a retomar las entrevistas en el piso de la radio que tanto nos gusta hacer, también con el pretexto de comenzar a conocer a nuevos sectores políticos más claramente en la nueva composición de la legislatura, con temas importantes que se van a estar tratando y se están tratando, y de hecho hoy es un día bastante particular o importante en ese sentido. Así que les presento a nuestro invitado de este jueves, que es Francisco Lepore, diputado provincial de Avanzar Neuquén, quien nos visita aquí en AM550. Francisco, un gustazo recibirte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Fernando, acá al piso, a charlar un poco de todo. Gracias por venir, gracias por venir. Decía esto de Francisco de, una jornada importante. Arrancamos, si te parece, por lo de las jubilaciones de privilegio. Habíamos hecho una entrevista la semana pasada cuando nos enterábamos hablábamos por teléfono y ha quedado pendiente esta invitación. Para profundizar un poquito más, una modificación importante en términos de la coyuntura económica de la provincia, en términos también políticos, de algunas señales que se comienzan a dar desde el gobierno, desde la Cámara, finalmente el fin de las jubilaciones de privilegios, esto en esta primera instancia para cargos selectivos, ¿verdad? Sí, correcto. En principio lo que envió el Poder Ejecutivo Provincial es un proyecto de derogación de la Ley 1282, denominada Ley de Jubilaciones de Privilegio, para aquellas personas que ejercen o ejercieron cargos electivos en el ámbito público, provincial y municipal, porque también en su momento podían adherir los municipios, así que alcanza a intendentes, concejales, gobernador y diputados y diputadas provinciales. Y básicamente lo que esta ley establecía es que habiendo transcurrido un año en forma continua o 2 años en forma discontinua, más aportar 10 años al Instituto de la Seguridad Social del Neuquén y tener los 30 años de aportes y los 60 años de edad, cuando uno accedía al beneficio jubilatorio, lo hacía sobre el 82% del sueldo que en ese momento cobrase un legislador, una legisladora, en nuestro caso, ¿no? Para llevarlo a mi caso puntual. Entonces, ¿por qué es una jubilación de privilegio? Porque claramente rompe el esquema que tanto a nivel provincial como a nivel nacional establecen los regímenes jubilatorios, donde, más allá de la edad y los años de aporte, lo que se hace es traer un promedio de los últimos 3 o últimos 5 años, depende de qué régimen estemos hablando, de lo que uno trabajó en actividad. Claro. Entonces, yo hoy aporto como diputado sobre 10. Ahora, yo voy a terminar mi gestión, si es que la termino, con 41 años. O sea, me van a faltar por lo menos 20, más o menos haciendo números redondos, de aporte. Sí. Yo los 20 que me quedan de aporte los puedo hacer no sobre 10, sobre 2, sobre 1, lo puedo hacer en forma autónoma, como manifesté en la comisión. Yo tengo 12 años de aportes como autónomo desde que me recibí, que ejerzo la profesión. Y la verdad que jubilarme el día de mañana con el 82% del sueldo que en ese momento tenga un legislador, la verdad que me parece injusto, me parece que más allá de los momentos políticos no corresponde que la política tenga ese tipo de privilegios. Creo que son las cosas que alejan un poco a la gente de la cosa pública y que debemos discutir profundamente esas cuestiones justamente para que no nos gane la antipolítica. A mí la política me fascina, me encanta, creo que es la herramienta de transformación social más genuina, más linda, de construcción de deseos, de un montón de cosas colectivas de la ciudadanía, pero que cuando le agregamos, digamos, distintas cuestiones que nos diferencian justamente de la ciudadanía, ese pacto se rompe y entran en juego ideas que justamente erosionan eso. Yo creo que es mucho más anticasta, digamos, este tipo de cosas que golpearse del pecho y cantar la renga, ¿no? Dicho sea de paso, la renga me encanta, lo quiero dejar aclarado, pero bueno, creo que esas son las cosas que nosotros tenemos que discutir y, por supuesto, saludo y me dio una grata sorpresa que sea el primer proyecto del gobernador Rolando Figueroa. Creo que marca un poco la agenda en ese sentido. Es parte de la exposición de motivos de ese proyecto. No solamente atacar los problemas que generan el déficit dentro de la caja de jubilaciones del instituto, sino también mostrarle a la ciudadanía que por lo menos la política está discutiendo los mensajes que dio en las urnas, que creo que eso es muy importante y creo que tiene que ser un poco lo que marque la agenda hacia futuro. Está clarísima la posición. ¿Tuvieron algún tipo de resistencia? ¿No les quedó otra que acompañar a los que no les gustaba? ¿Qué se encontraron en el tratamiento?
Mira, fue un poco de todo. No tuve, sinceramente creo que te lo dije la semana pasada, no tuve de ningún bloque algún comentario de esto no lo vamos a acompañar o modifiquémoslo. Lo único que sí se discutió mucho en la comisión y se trajeron 3 propuestas muy marcadas es qué pasaba con los famosos derechos adquiridos. O sea, si nosotros derogamos esta ley a partir de su publicación, que es como finalmente quedó, Claro. ¿qué efectos tiene para aquellas personas que hoy están en el cargo, para aquellas personas que estuvieron alguna vez y cumplieron el año continuo o los 2 años discontinuo, para los que terminaron antes de ayer, para los que se están por jubilar? Entonces, todas esas situaciones traían distintas discusiones que incluso de alguna manera fueron mencionadas en la exposición de motivos. Entonces, se intentó consensuar una redacción que salve esas cuestiones, digamos, para que no salga, como dije en la comisión, más cara la solución que el problema. O sea, no, para que no deroguemos una ley y mañana tengamos 260 juicios, como dice el diario Río Negro, que son las jubilaciones que están en carpeta, y que no se transforme en un costo mucho mayor para el Estado neuquino. Claro. Sin perjuicio de eso, y siguiendo la conducta que adoptó el gobernador, que fue comunicarle a la Cámara su voluntad indeclinable de autoexcluirse del régimen de beneficios previstos en esa ley, no de la jubilación. Por lo menos yo y algunos diputados más acompañamos en el mismo sentido. Yo en el mismo momento que lo aprobamos en general, el proyecto, envié una nota al director de Instituto de Jubilaciones y Pensiones, que es el contador Vares, notificando mi voluntad. Lo voy a hacer también ante escribano público, porque bueno, no vine a ejercer un cargo público para garantizarme una jubilación, así que me parece que no hay por qué no comprometer esa voluntad también, ¿no? Están escuchando a Francisco Lepore, diputado provincial por Avanzar Neuquén, en el 10 días de ya llevas como diputado. Y asumimos el 10 de diciembre. 11 días. 11 días. Día 11, agenda ultra caliente que impone la coyuntura nacional. También dentro de un ratito te voy a preguntar de eso también. Decís, cuando termine mi mandato, si es que termino, dijiste... y no tendríamos motivos esperemos que no haya motivos para que eso no ocurra, en términos institucionales, lo digo, voy a tener 41. Correcto, tengo ¿no? 37 años. Re joven, digo, en términos políticos no sé si hay diputados o sí, de esa generación de 37. Si no me equivoco, el diputado hoy más joven de la legislatura, si no me equivoco, es Matías Martínez, que creo que tiene 33, 32, 33. Un poco más. Y me prendo en esto que decías también de la reivindicación de la política en el momento en la que se la defenestra o se la denosta, con argumentos de a ratos atendibles, pero también a quienes nos gusta la política y estamos metidos en el mundo, desde el periodismo del mundo político, sabemos que es esa herramienta que tenemos para cambiar las cosas, porque lo otro es una suerte de abismo, o ya tenemos algunas lecciones históricas en Argentina y en la provincia que, bueno, es todo lo que no queremos, al menos desde mi concepción del mundo. Es un desafío también importante, al margen de la gestión del día, de las ideas políticas que tengas y cómo las instrumentás en comisiones y las llevas al recinto, esto de revalidar ese rol desde tu generación, ¿no? Sí, yo milité toda mi vida en los lugares en los que me tocó participar, en la escuela, en la universidad, después en el colegio de abogados, bueno, y ahora me toca en la política, en la dinámica de los partidos políticos y demás. Yo siempre digo, a mí la política me encanta, no me considero un político, me considero una persona que le gusta hacer política, que creo que es distinta. Y creo que el desafío es ese. Para mí el desafío es discutir realmente las cosas que están mal, hablarle a la ciudadanía, hacer un balance, hacer autocrítica y modificarlas justamente para que no ganen los discursos de la antipolítica, porque lo que yo creo es que en realidad, más que discursos de antipolítica, en general son discursos que tienden en general a erosionar el rol del Estado, ¿no? Cuando se habla de antipolítica, esto de está todo mal, que se vayan todos, y eso termina desbalanceando muchísimo una cantidad de relaciones, al laburante con su patrón, al usuario con las empresas de tarjeta de crédito, de lo que se te ocurra, que después si querés charlamos un poquito del decreto del DNU, pero creo que va por ahí. Creo que nosotros justamente al contrario, tenemos que
discutir con la ciudadanía las cosas que están mal. Creo que se puede hacer mejor. Una de ellas, que la ha comentado muchas veces el gobernador Rolando Figueroa, es tener un Estado mucho más eficiente, que la persona no vaya a hacer un trámite y esté 4 días seguidos buscando papelitos, cuando en general la mayoría de las bases, digamos, de lo que a uno le requieren para hacer un trámite están en base de datos estatales. La gente quiere que el trabajador estatal trabaje, la gente quiere que las instituciones funcionen, la gente quiere ir al hospital y sacar un turno por una aplicación, no estar con la reposera a las 4 de la mañana esperando para que le den un papelito, para que a las 11 lo atienda alguien, para que le dé un turno a 3 meses. Entonces, la gente quiere que tengamos regímenes mucho más sustentables desde el punto de vista económico y financiero, y creo que eso es lo que tenemos que hacer si queremos recomponer la relación, no golpearnos en el pecho y decir que se vayan todos, sino hacer discursos menos rimbombantes, mucho más concienzudos, argumentar mucho y ir al fortalecimiento justamente de las instituciones democráticas, ¿no? Que en definitiva eso es la política. Claro. Contadme un poco cómo fueron las horas o los minutos siguientes a la cadena nacional de anoche, desde tu mirada. ¿Sos abogado, sos político? O me gusta la política, decís, como una definición interesante. No soy político, me gusta la política, dijiste. Exactamente. ¿Qué significa eso? Yo soy una persona que tiene sus actividades, su profesión, su familia y demás, y que además le gusta participar en la vida social de su comunidad. No me gusta ni que me digan político, ni me pongo en mi perfil de Instagram dirigente, esas cosas no me representan, digamos. Así que decía Román, me da rareza. Claro, me da rareza. Dice Román, ¿no? Una cosa, ese político llamado en el buen sentido, ¿no? Sí, por supuesto. Y genial este comunicador. Me da rareza. Se entiende más el concepto de cómo te sentís, básicamente. Claro, los minutos posteriores a esto, ¿no? A lo que vimos, que yo decía en el arranque del programa, podemos estar de acuerdo o no, pero me parece que un poco va por ahí tu mirada también. ¿Acaso esto de, bueno, cómo hay una suerte de avasallamiento institucional, de ninguneo al tratamiento legislativo, de un modo como que creo que no hay antecedentes, ¿no? ¿Tu percepción po discurso y qué dirías al respecto? Yo creo que son dos cosas, digamos. Por mi formación profesional, trato siempre de por ahí leer, de ver, buscar opiniones, ¿no? Viste, decir, bueno, Milei publicó un DNU y entonces vamos a pegarle. Claro. Apenas lo tuve, claro, me senté a leerlo, son 86 páginas el DNU. Hay muchos aspectos que se modifican de otras leyes que no están mencionadas en los 30 puntos, que eso también, viste que se reflejó mucho que los 30 puntos del DNU, y cuando vos vas al DNU son 100 puntos importantes mínimo. Y además eso de artículo C de la ley 30.000, no sé. Y tenés que irte a la ley para saber de qué está hablando. Entonces, como primera medida, y lo publiqué ayer en mis redes sociales, me pasan dos cosas. Como abogado especialista en derecho administrativo, cuando el Poder Ejecutivo se atribuye potestades de otros poderes, me parece que es límite desde el punto de vista constitucional. Y este es un claro caso, porque en los decretos de necesidad de urgencia, hago una salvedad, mi ley cita a Alberdi en la Constitución del 53, ni siquiera estaban previstos los DNU en la Constitución del 53, por lo tanto hay que informarse un poco también para no pasar de largo, ¿no? Porque se dicen cosas que no corresponden. Pero los decretos de necesidad de urgencia, que están previstos en el artículo 99 de la Constitución, justamente son una herramienta para cuando vos tenés un suceso extraordinario que necesitas tomar medidas y no podés juntar al Congreso, básicamente. Claro. O sea, no en jurisprudencia histórica de la Corte, no hay circunstancias excepcionales de necesidad y de urgencia justamente que impiden continuar los canales ordinarios para el procedimiento de sanción de las leyes. Que es básicamente enviar un proyecto al Congreso, que lo trate la Cámara de Diputados, luego la Cámara de Senadores y que luego vaya al Poder Ejecutivo para su promulgación. Yo, analizando el decreto, en primer lugar, no está explicada ni cuál es la necesidad ni cuál es la urgencia. En segundo lugar, el Congreso está en funciones. Y en tercer lugar, un DNU de 86 páginas que modifica por lo menos 20 leyes. Introduce modificaciones al Código Civil y Comercial. O sea, mediante DNU se modifica un código de fondo. Es una barbaridad. Eso primero requirió un estudio exhaustivo.
O sea, no es que pasó algo ayer y tuvieron que mandar un DNU porque tal situación. O sea, acá lo que te está mostrando es que vos tuviste equipos jurídicos, técnicos, financieros, analizando una cantidad de legislación nuestra, de nuestro país, y avanzaron sobre eso. Entonces, justamente, esa situación demuestra que tranquilamente ameritaría un debate, y es posible un debate en el Congreso. Y además el Congreso es el lugar natural porque justamente en nuestro sistema republicano, digamos, los americanos hablaban siempre del checks and balance o frenos y contrapesos más comúnmente conocido, donde justamente en el Congreso está expresada la voluntad del pueblo a través de la Cámara de Diputados y la voluntad o la representación de las provincias en la Cámara de Senadores. Entonces, eso hace que haya unos contornos institucionales sobre lo que se quiere hacer del país, donde por lo menos hay una mucha mayor legitimación para hacerlo. Porque se supone que cada diputado después tiene que volver a su casa, a hablar con su gente y a contarle qué votó, qué hizo, claro, a su provincia. Entonces creo que es el lugar natural justamente para lograr los consensos para que esas medidas, pensando en que sean buenas, por ejemplo, más allá de que yo no lo creo, por lo menos tengan un consenso que permitan aplicarlas. Porque de esta manera también lo único que se genera es que mañana tengamos una catarata de amparo. Hoy ya se presentaron un montón. Y quizás estas medidas ni siquiera se lleguen a poner en funcionamiento. O sea, ni siquiera desde el punto de vista de su operatividad es bueno gobernar por decreto. Claro. Francisco, ayer hablaba con algún legislador nacional con el que compartíamos algún WhatsApp para hacer estas preguntas, que de parte de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Y siempre caes en ¿no? Vas hilando pensamientos, es decir, ¿por qué lo hace de este modo, no? Alguien porque puede pasar en momentos de un respaldo popular importante como el que todavía tiene y acaso cree que cree tener. Si bien las encuestas marcan alguna diferencia, digo, estamos a 10 días, es casi nada en términos relativos para la historia de un gobierno. Para el análisis político, digo, me interesa tu mirada respecto del modo y de la búsqueda bueno, si pasa, vamos a definirlo así, algo que parecía, esto mismo que decías vos, ¿no? Equipos, gente que dice que hace años que viene trabajando en este decreto, figuras políticas que son parte de este gobierno que, bueno, reconocen un poco eso también, ¿no? Que salen en las redes sociales y te muestran el bodoque del decreto y te dicen esto es lo que le vamos a mandar, es tu CNR, por caso. Sturzenegger está haciendo lo que siempre quiso hacer y nunca pudo, hay que decirlo. Por supuesto. Participó del gobierno de la Alianza en su peor momento, participó del gobierno de Macri en su peor momento. El megacángel, el endeudamiento. Exactamente. Entonces, bueno, esta carpeta la debe tener hace 15 años por lo menos. Es una tarea ciclopia de 20 años, por lo menos. Exactamente. ¿Qué hay de fondo políticamente para vos? Al margen ¿es introducir la mayor cantidad de modificaciones? ¿Cómo lo ves en términos estratégicos políticos, digo? Mira, yo creo que hay varias cuestiones. No te podría decir, mirá, es esta. Pero primero creo que posiblemente Milei esté convencido de que eso es lo que hay que hacer. Digamos, en este punto a mí siempre me dio la sensación, más allá de que yo no coincida, por supuesto, que el tipo dice lo que piensa. ¿Viste? Con un discurso para mí muy... no sé si la palabra es infantil, pero muy ingenuo. O sea, esto de el eje del decreto es la desregulación. Pensando en que la desregulación nos va a llevar a nosotros dos a discutir qué seguro, qué tarjeta, cuando en realidad la desregulación lo único que hace es que el más fuerte pise mucho más fuerte sobre el más débil, y el más débil en general es toda la sociedad, porque vos agarrás los distintos tramos del decreto y disminuye estándares históricos en materia de derechos laborales, en materia de derechos del consumidor, en materias de administración de sociedades, de puesta con el cartel de venta de las empresas públicas del Estado. Entonces son todas situaciones donde no hacen más que poner en peores condiciones al que ya está en peores condiciones, y justamente la legislación nacional y provincial tienden a un poquito equiparar, ¿no? Esas relaciones desiguales. Entonces pensar que ahora los que vamos a crecer somos los consumidores frente a las tarjetas de crédito, a los bancos y qué sé yo, es una
es una cosa, ¿viste?, que ya la hemos probado, nunca funcionó, porque en general en esas situaciones siempre va a pisar el más fuerte, digamos. Claro. Y hoy en Argentina ya tenemos sectores monopólicos muy importantes. Entonces, si además le decimos a los supermercadistas, bueno, en las góndolas pongan lo que quieran, no van a tener obligación de poner ni segundas marcas, ni terceras marcas, ni precios justos, ni nada. La farmacia, digamos, ¿no? La farmacia. Medicamento. En materia laboral, lo mismo. Entonces, bueno, y la segunda cuestión creo que es el momento político. En general hay una cosa muy establecida en política, que dentro de los primeros 100 días se puede hacer lo que sea, o que los cambios que hay que hacerlos dentro de los primeros 100 días, ¿no? Entonces creo que, bueno, dentro de sus primeras medidas, envía esto, no sé si con el convencimiento de que pueda echar a andar todo lo que dice ahí, pero que por lo menos creo que tiene un marco amplio para ir teniendo pequeños acuerdos de esto sí, esto no, avancemos por acá. No le veo otra forma, claro. ¿no? Forma de construcción de poder también en el Congreso de la Nación, donde tiene una mirada una composición, su espacio muy minoritaria, ¿no? El momento de Neuquén, digo, estamos hablando de todo un poco para que la gente también te vaya conociendo, tu mirada de la política, tu mirada de lo que estuvieron sancionando esta semana también en la legislatura. Y este proceso de la cuestión nacional acuciante a la luz del decreto del gobierno nacional de anoche. ¿Cómo está viendo la provincia en términos generales? Digo, en el proceso de la última década, ¿no? Hay un cambio también importante en términos de la conducción política con Rolo Figueroa como emergente del MPN, con su partido propio, con ese esquema también leyendo la coyuntura de un modo muy importante y muy anticipadamente respecto de buena parte del arco político, lo que lo lleva a la gobernación. Estoy siendo muy general para definir el proceso de respaldo que estuvo confluyendo en las urnas en buena medida. Una situación estructural que parece ser complicada en términos económicos, al mismo tiempo vaca muerta como ese vector que nos puede llevar a ser una potencia en el mundo energético, que puede modificar nuestra estructura económica. ¿Qué mirada tenés respecto a esa actualidad aquí en la provincia? Mira, yo creo que la actualidad de la provincia es muy compleja, y no lo digo como latiguillo de salida, lo digo compleja en términos peyorativos. Creo que se vienen haciendo las cosas muy mal. Creo que parte de ese hacer las cosas muy mal justificó el triunfo del espacio que integramos muchos sectores políticos. Que yo te soy sincero, recién antes de entrar hablábamos de la época que nos conocíamos, ¿no? De la asamblea universitaria, reforma de estatutos. Y yo la verdad que hace muchísimo tiempo no me entusiasmaba con un proyecto político, por eso tampoco tenía una participación como la que quizás tengo hoy. Más allá de que nosotros hicimos un partido propio, con jóvenes, con Lucas Castelli, que ya venía de ser diputado y encabezó nuestra lista de diputados, que también tenemos la misma edad, y bueno, nos picó la idea de hacer un partido para un poco, bueno, discutir nosotros qué hacer y no estar obligados siempre a obedecer a determinados actores. Y en ese sentido, lo que nos entusiasmó es que Rolo nos dijo: gente, hay que dar el recambio generacional, hay que discutir la política, que así no va más, hay que saltar la grieta, hay que hacer otra cosa de la que se está haciendo, porque no sabemos dónde vamos a parar. Y en ese sentido, más un montón de otras cosas que hemos venido discutiendo, yo la verdad que estoy muy entusiasmado. Creo que era un cambio necesario, y creo que también lo de él, desde el punto de vista de lo generacional y demás, más allá de que es un gobernador joven, tiene 52 años, tampoco ha sido solo declamativo, sino que, por ejemplo, bueno, en el caso de Lucas, que también tiene 37 años, lo nombró ministro, ha nombrado ministros jóvenes, subsecretarios jóvenes, secretarios jóvenes, tenemos concejales de 22, 23 años. Entonces creo que apostó y apuesta a ese recambio. Creo que siempre es bueno traer ideas nuevas. Y volviendo al anterior, creo que hemos entrado en un esquema hace muchos años de, no sé si de decadencia, pero de resolver 2 o 3 cuestiones y mirar para adelante sin analizar nada más, ¿no? Es decir, garantizar determinadas cuestiones salariales, bajar un poco la vara de cómo se ingresa al Estado. Nosotros vinimos en el 89, yo tenía 3 años cuando vinimos para acá con mi mamá en la hiperinflación de Alfonsín, mi mamá docente universitaria de la UBA.
Imagínate, jefa de trabajos prácticos de la UBA en el 89, un día para el otro ganaba polvo, porque Claro, la la inflación hiper. era increíble. Y vinimos acá a Neuquén porque teníamos a mi abuelo que vivía acá, y a los 6 meses mi mamá se presentó a concurso público de antecedentes y oposición para el sector de salud mental del Hospital Castro Rondón, Mirá, con sindicatos, directivos, miembros del Ejecutivo. Los concursos en Neuquén hace 30 años eran impresionantes, y la calidad de profesionales y gente que ingresaba a tener las palancas, entre comillas, del Estado, eran no afiliados a ningún partido, eran profesionales, técnicos, capacitados. Después entramos en un periodo donde se empezó a exigir una cantidad de cosas para ser funcionario que creo que fueron desvirtuando un montón de situaciones, y hoy encontramos un estado donde los edificios se caen a pedazos, donde vos vas a una oficina pública y no tenés un escritorio que no esté roto, una silla que no le falta el respaldo, sillas encintadas, el asiento para que no te caigas, edificios con peligro de derrumbe, sin contrato, que mensualmente se negocian contratos de locación, pedidos de desalojo de los propietarios. O sea, a ese nivel estamos en la provincia de Vaca Muerta, con rutas que no se terminan, con caminos que para hacer 80 kilómetros tardamos 3 horas. Entonces creo que fue muy astuto Rolando Figueroa en entender el momento y en entender que esa delgada línea de esto es una isla y somos la mejor provincia ya entraba en una discusión social muy profunda, y creo que él se anticipó a eso, armó, digamos, su propia hoja de ruta, y creo que, bueno, es muy rescatable. Creo que ahora tenemos el desafío nosotros de estar del otro lado del mostrador y demostrar que es posible hacer otra cosa. claro que sí. Es parte de las lecturas que venimos haciendo también acá de, bueno, la parte de cumplir esos preceptos, ¿no? La lectura coincido plenamente en lo que mencionás. El desafío es la coyuntura de Neuquén y el momento histórico, pero bueno, también esas nuevas ideas acaso puedan encarnar en esas políticas de Estado, que sería lo deseable. Mucha gente lo pide, mucha gente llegando también, esa presión adicional, ¿no? Un presupuesto que va a ser récord, empujado un poco por la inflación también. Digo, la exuberancia de 2 billones de pesos tiene como contrapartida eso de 20, 25 familias por día llegando, ¿no? También una presión adicional para lo que viene. Sí, y en algunas localidades es mucho más. En Añelo llegan casi 200 por día. Y termina generando un cuello de botella en las localidades más chicas, Claro. que los intendentes tienen en la fila cada vez que llegan a la municipalidad media cuadra de gente esperando para que les den algo, para que las ubiquen, Ujú. para que viste, es una situación que hay que atender, porque es como decías vos, y en materia de energía no voy a hablar mucho porque acá el que sabe de verdad sos vos, hable, por supuesto. Siempre pero suma somos todo. un faro para todo el país, incluso para Latinoamérica y para el mundo, en un montón de cosas, con lo que tenemos, con los recursos que tenemos, y eso genera una expectativa que hoy no es acorde a lo que podemos dar. Ujú. Entonces, esa es la situación que hay que discutir realmente. Muchas veces en el país pasa lo mismo, viste, que se discuten y uno dice, ¿cómo estamos así? Si tenemos el mejor clima, los mejores lugares para hacer turismo, tenemos recursos. Bueno, miren, mientras no industrialicemos, vamos a seguir siendo lo que somos. Entonces, también tenemos que ponernos en la realidad de lo que es Neuquén hoy, de lo que es el país hoy, y hacer lo que tengamos que hacer para que sea verdad ese anhelo bueno, de crecer mucho más. Creo que en ese punto sí se hizo bastante, pero creo que necesitamos mucho más en materia de infraestructura, de caminos, de escuela, en materia social, para afrontar también esa expectativa que hay de la sociedad, ¿no? Claro que sí. Francisco, gracias por venir, un gustazo poder tener esta charla con vos, que es básicamente el pretexto perfecto para que la gente te conozca más de primera mano. Bueno, estamos hablando de la nueva composición de la legislatura provincial. Bueno, esto que está bueno también de la renovación política o de las nuevas figuras políticas que van a estar ni más ni menos que definiendo el futuro de la provincia de Neuquén en términos institucionales, en términos de lo que se esté tratando allí en la Cámara. Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por venir acá a M550 y bueno, la seguimos en la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes, a vos, Fer, por la charla.
Y bueno, te tomo el comentario de que podamos hacer una avenida al piso, por lo menos, no sé, cada 15 días, un mes, charlar un poco de la agenda legislativa. Lo vamos hablando ahí, pero por supuesto que sí. Nosotros gustosos siempre de que vengan los protagonistas políticos. Nos ayuda a entender un poco más el momento. Que bueno, también tiene ese aditamiento histórico de vamos a tener meses moviditos Sí, en la señor. provincia de Neuquén, Sí, señor. a nivel nacional, así que siempre va a ser un gusto recibirte y poder renovar la charla, la entrevista, así que cómo no, por supuesto Bueno, que sí. muchas gracias por la invitación. Un gustazo, Francisco. Bueno, ahí escuchaban a Francisco Lepore, diputado provincial por Avanzar Neuquén, aquí en la provincia de Neuquén, parte de la nueva composición legislativa allí en la Cámara de Diputados. Hablamos de todo, estuvo bueno conocer cómo piensa Francisco Lepore este momento político aquí en la provincia de Neuquén y lo que está ocurriendo también la agenda caliente a nivel nacional.